Teller World. Storyteller World. Sentado en mi pupitre en la clase de matemáticas, el tic-tac monótono del reloj se arrastraba como una araña coja por la pared. Afuera, el sol de la mañana luchaba por abrirse paso entre las nubes plomizas, proyectando sombras largas y distorsionadas que danzaban como espectros en el patio del liceo. Un compañero, flaco y nervudo, practicaba sus extraños bailes de kung fu, sus movimientos fluidos y silenciosos, casi sobrenaturales. Pero esos contoneos no iban conmigo. Lo mío era la patada pura y ruda, el impacto seco que resonaba en el aire como un disparo. Mi dobok, el uniforme de taekwondo, me esperaba en casa. Un sudario blanco de disciplina y promesa. A mis 12 años ya había obtenido el Nok Saek Ti, el cinturón verde, un trofeo silencioso de mi incipiente dominio. Era bueno. En retrospectiva, comprendo cómo esa disciplina marcial, con su rigor y su código de honor, influyó en mi carácter. Me centró, me inculcó valores que se arraigaron como maleza en tierra fértil y sembró una seguridad que, como un escudo invisible, me permitió afrontar la vida. Una seguridad que, sin embargo, no pudo protegerme de lo que me esperaba más adelante. Los sonidos guturales y el chasquido seco de las patadas resonaban en el doyan, rebotando en las paredes como gritos atrapados. El aire pesado, denso con el sudor y el desinfectante con el que limpiaban las colchonetas, se adhería a la piel. La lucha, eso era lo que más me gustaba. La comunión brutal de cuerpos, la danza peligrosa de la técnica y el instinto. Estaba en pleno fogueo, cada golpe una promesa, cada bloqueo un desafío silencioso, preparándome para una competición que se cernía sobre el horizonte como una tormenta. Los estatales, sin presumir, lo sabía. En los pasillos, en las miradas furtivas de mis compañeros, incluso en el ceño fruncido y orgulloso de mi maestro, la verdad flotaba como una presencia innegable. Yo era el favorito. Una confianza que se sentía tan sólida como un ladrillo, tan inquebrantable como las reglas del taekwondo. Pero a veces, incluso las rocas más firmes pueden desmoronarse y las reglas volverse extrañas y retorcidas, especialmente cuando no eres el único contendiente en la vida que no puedes ver. Mis ojos, acostumbrados aún a la brillantez del doyan, luchaban por adaptarse a la oscuridad líquida de la calle. La luna, apenas un rasguño pálido en el cielo, se escondía tras el velo de la noche. Llevaba mi mochila al hombro, con los pantalones del dobok todavía puestos, una franela blanca pegada al cuerpo por el sudor y una chaqueta ligera que poco hacía contra el fresco creciente. El calor del entrenamiento aún bullía en mis venas, un eco de la energía liberada. Mi casa no estaba lejos, apenas 6 cuadras. Un paseo que hacía sentirme liberador, una descompresión necesaria. Eran pasadas las 8:30 y la noche ya había devuelto la ciudad a su silencio habitual, roto solo por el murmullo esporádico de un auto que pasaba por la calle. El camino de regreso era cuesta arriba, una ligera inclinación que recordaba que la ciudad se asentaba en una meseta, cayendo suavemente de norte a sur. Mis pasos eran raros, mi cuerpo relajado, casi flotando después del ejercicio. La ruta era familiar, una plaza con su iglesia de piedra, casas adormiladas y más allá el antiguo cementerio municipal. Su paredón blanco, alto y imponente, bloqueaba la vista por completo. Una barrera fría entre los vivos y los que ya no lo estaban. Solo por encima, si uno se pegaba a las paredes de las casas de la calzada contraria, se atisbaban las siluetas sombrías de algunas estatuas y los ornamentos más elevados de los mausoleos familiares, como dedos petrificados apuntando al cielo. A unas 3 cuadras, un acceso inusual se abría en ese mismo paredón a mi derecha. Un portón de rejas de hierro forjado. Siempre estaba cerrado, pero por los barrotes retorcidos, la vista se colaba hacia el lánguido camposanto. Sus corredores, estrechos y laberínticos, estaban ribeteados por elaboradas tumbas de mármol, tan juntas que apenas dejaban espacio para que una persona pasara de lado. Al final de todo, la negrura lo consumía, un abismo real, porque el cementerio colindaba con el borde de la meseta, un precipicio que se perdía en la oscuridad. Cada noche hacía la ruta, con la claridad de la tarde de ida y la oscuridad de la noche de vuelta. Una noche, en el portal de una vieja casona,
de esas que tienen portones altísimos y ventanas del suelo al techo, todas de madera, estaba una chica. La neblina descendía abrazando con su cuerpo el territorio que le pertenecía. La luz de los faroles, cetrinos, daba un tímido destello en la oscuridad. A medida que me acercaba, la chica fue tomando forma, su piel pálida, sus ojos verdes tristes, su pequeña boca roja. Tímidamente me seguía con su mirada. Pasé a su lado. Era hermosa, primorosa, como de mi edad. Pasé por su acera. Casi sentí su respiración. Esa noche, la imagen de la chica se incrustó en mi mente. Abracé la almohada con ternura y me dormí. Pero su mirada, esa mirada de ojos verdes tristes, seguía allí, justo al borde de mis sueños. Así pasaron los días, marcados por la rutina de mis pasos. Pasaba frente al portón del cementerio, pero nunca me atrevía a mirar dentro, mis ojos fijos en el frente. Luego, mi mirada se desviaba hacia el pórtico de aquella casona, el lugar que esperaba con una punzada de anhelo. Esperaba verla, nada. El lugar permanecía vacío, un hueco en la noche que se tragaba mis esperanzas. Una noche, ya resignado, la desesperanza pasando sobre mis hombros como un manto húmedo, vi el bulto a lo lejos. Mi corazón, que ya latía con el eco del ejercicio, se agitó de una forma diferente. Un tamborileo más allá de lo normal en mi pecho. Sí, ahí estaba, la misma chica, su silueta esbelta, su mirada tristona, sus ojos de un verde inquieto. Relenticé mi marcha, deseando que al instante de pasar a su lado se estirara, se hiciera eterno. Al deslizarme por su acera, en el borde mismo de su espacio, la oí. ¡Hola! Su voz nítida y cálida me sobresaltó. Un sonido inesperado en el silencio de la noche. Mi mente quedó en blanco. Las palabras se borraron y mi cerebro entró en un cortocircuito monumental. Mientras luchaba por recuperar la compostura, ella continuó, con su sonrisa apenas perceptible. Puntual como cada noche. Ah, sí, yo no siento reloj, balbuceé, y al instante quise golpearme. ¿Qué diablos había dicho? ¿Qué clase de tonto soy? Ella soltó una risa queda, suave como el susurro de las hojas secas, pero continuó hablando, rompiendo el iceberg monumental de vergüenza que yo había construido. A veces salgo a tomar un poco el aire fresco, dijo, sus ojos deteniéndose en mí. Es muy chistoso tu atuendo. Me miré los zapatos. Las botas de mis pantalones deportivos, por su naturaleza propia, estaban altas, revelando mis delgados tobillos. Mi franela, empapada de sudor, se pegaba al cuerpo, y mi cabello, un desastre despeinado. Soy karateca, respondí sin pensar. ¿Karateca? Pero si odiaba a los karatecas. Yo era taekwondista, no karateca, pensé, golpeando mi muslo con la palma de la mano. Ella, divertida por ese tonto personaje, sonreía, una luz cálida en sus ojos. Carraspeé, intentando asumir una actitud de zen. Calma, me dije para mis adentros, cerrando los ojos un segundo. Al abrirlos, la calma había regresado. Practico taekwondo, corregí, mi voz ahora con una seguridad que me sorprendió. Sí, allí en el parque de las heroínas. Esta es mi ruta diaria a casa. Y armado ya de valor, me presenté. Soy Bruno, ¿y tú? La niña de rubios bucles que le cubrían la frente respondió con una sonrisa que apenas movió sus labios. Tamara. En ese instante, bajo la tenue luz de los faroles, algo inquebrantable se tejió entre nosotros. Un hilo delicado pero fuerte, que no sabía que se rompería. Los días se deslizaron, uno tras otro, tejiendo una nueva rutina en el tapiz de mis noches. Cada atardecer, mis pasos me llevaban a la casa de Tamara, donde nos deteníamos a conversar. La oscuridad cerniéndose sobre nosotros como un cómplice silencioso. Los fines de semana solía divertirme entre el parque, jugando con mis dos perros y mis amigos de la zona, o pedaleando sin rumbo fijo por las calles en mi bicicleta. Pero una noche, esa rutina se desvió. La invité al parque frente al doyan, y para mi asombro, ella aceptó. El sábado a las 7 en punto. Esa hora no era mi habitual. Normalmente, el parque me veía al amanecer con el rocío aún aferrado a la hierba, pero no iba a perder la oportunidad de estar con ella, así que accedí. Utilizando como excusa la búsqueda de un dobog nuevo que había comprado en el gimnasio, sin perros ni bicicleta, pasé por su casa.
Juntos caminamos hacia el gimnasio, el aire fresco de la noche rozando nuestras mejillas. Le mostré el doyan con un orgullo que casi me desbordaba. El entrenamiento de los sábados estaba en pleno apogeo, el eco de las patadas al aire, los kia concentrados, el roce de los pies desnudos constantes en los movimientos, un torbellino de energía y disciplina que por primera vez compartía con alguien más. Luego, con barquillas de helado en la mano, nos dirigimos al parque. El lugar estaba vivo, vibrante bajo la tenue luz de los faroles. Parejas enamoradas se mecían en los bancos. Sus risas suaves se mezclaban con el susurro del viento. Luces de colores, banderines. Madres y sus hijos corrían por el tramo. La silueta de los pequeños recortadas contra las luces que adornaban los árboles. Había bastantes personas, pero ninguno de mis amigos. El parque, en la noche, era un universo diferente, más íntimo, más cargado de suspiros y secretos. Y allí, en medio de aquel bullicio tranquilo, la luz cenital de un farol se posó sobre el rostro de Tamara. Iluminó sus rasgos delicados, la suavidad de su piel, el cabello rubio que caía en cascada. Ella reía, un sonido cristalino que me llegó al alma, pero incluso en la alegría de su sonrisa, esa mirada triste persistía en sus ojos verdes, como un eco de una pena antigua que ni siquiera la magia de la noche podía borrar. Un misterio silencioso que en ese momento solo me hacía querer desentrañarlo más. Conversamos. Las barquillas de helado se derretían lentamente en nuestras manos, tan inocentes como el momento que compartíamos. Me contó que no era de aquí, que venía de un lugar distinto, uno que sonaba a 1000 leguas de distancia, y lo que es más, pronto se iría. Tal vez por eso nunca la había visto por estos rumbos. Una pieza del rompecabezas que encajaba con un dolor sordo en mi pecho. La idea de que se regresaría con su familia a ese lugar ignoto me entristeció más de lo que esperaba. Seguimos charlando, disfrutando de la quietud de la compañía, sentados al borde de la fuente. La brisa nocturna, ligera y traviesa, traía consigo pequeñas chispas de agua de los chorros coloridos que brotaban en la oscuridad. Cada gota, un diminuto arco iris que desaparecía al instante. Cuando mi brazo rozó el suyo, noté una frialdad inusual, como el mármol al tacto. Entonces, con una galantería que no sabía que poseía, rompí la bolsa de plástico y le coloqué mi nueva casaca sobre sus hombros, su calor aún impregnado de mi cuerpo. Finalmente, la hora de terminar el paseo se cernió sobre nosotros, inevitable como el amanecer. La acompañé a su casa, el silencio de nuestros pasos rotos solo por el murmullo distante de la ciudad que nunca dormía del todo. Al regresar a su portal, bajo la tenue luz del farol, vi sus ojos verdes tristes, clavados en los míos, esa pena ancestral que parecía habitar en ellos, incluso en ese momento efímero de conexión. Y sin pensarlo, sin un plan, sin nada más que el impulso de la despedida, le di un beso. Un roce suave, tierno en sus labios. Esperé su reacción. El aliento contenido en mi garganta fue de complicidad. Sus ojos brillaron con una luz diferente. Un entendimiento tácito que se sentía como un secreto compartido. Entonces, un ruido seco, un portazo, me sobresaltó desde el interior de la vivienda y para no crearle problemas, partí apresuradamente. El corazón latiéndome con una fuerza inusual. La promesa de mi casaca el lunes al ir al gimnasio. Una excusa para volver. Esa noche me dormí con una gran sonrisa, el sabor de la inocencia y un toque de misterio aún en mis labios. El lunes, con el doyan llamando, mis pasos me llevaron directamente al portal familiar, tal como lo había planeado. La seguridad de la noche del sábado se había desvanecido, reemplazada por una punzada de incertidumbre. Me rasqué la cabeza, la mano temblorosa, y tímidamente toqué el timbre. El sonido, en el silencio de la noche, pareció resonar con una extraña finalidad. Escuché pasos arrastrándose, lentos, pesados, acercándose desde el interior. Luego, la puerta se abrió apenas un resquicio, revelando el rostro de una señora mayor con los ojos entrecerrados y una expresión de marcado desdén. Buenas noches, Dije, mi voz sonaba más aguda de lo normal. ¿se encuentra Tamara? Su respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago, un frío repentino que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Estás equivocado, hijo, Respondió la señora, su voz áspera como la liga. aquí no vive ninguna Tamara.
Una oleada de frustración me invadió. Imaginé que simplemente me la estaba negando. Quizá que no quería que Tamara tuviera a un amigo como yo, un joven de dobog y patadas. Pero ¿no vive aquí una niña de mi edad? Insistí, mi voz ahora teñida de una desesperación creciente. No, papi, aquí no es, replicó, con una contundencia helada. Le expliqué lo de la prenda, lo de la casaca que le había prestado, la razón por la que estaba allí, buscándola. Pero ella se mantuvo firme, una pared impenetrable de negación, y finalmente se despidió con un movimiento de cabeza que zanjaba cualquier discusión. Testaruda la señora, mascullé, la rabia borboteando en mi interior mientras me dirigía al gimnasio. El corazón encogido con una extraña mezcla de confusión y desilusión. Aquella noche hice 50 planchas de castigo, no por indisciplina, sino por no tener la casaca. 50 planchas que se sintieron como cada una de las 50 preguntas sin respuesta que giraban en mi cabeza, alimentando una incertidumbre que se aferraba a mí como la neblina de las lápidas del cementerio. ¿Por qué celaban tanto a Tamara? ¿Por qué la habían negado? El misterio, lejos de resolverse, apenas comenzaba. De regreso a casa, la noche había cobrado un matiz diferente, teñido por la incertidumbre del encuentro en el portal de Tamara. Esperaba verla, como de costumbre, una silueta pálida aguardando, pero no. A lo lejos, la ausencia era palpable. El portal oscuro y vacío, una negrura que devoraba cualquier esperanza. Mis pasos se volvieron más lentos. La desilusión, un peso en mis hombros. Pasé justo al frente del portón auxiliar del cementerio, ese de la reja de hierro forjado que siempre encontraba sellado, pero esta noche lo vi distinto. Mirando con detenimiento, con un pavor creciente que me arañaba el pecho, observé que estaba entreabierto. Una hendidura oscura me invitaba a lo desconocido. Cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, de apresurarme y seguir mi camino como si nada, una brisa apenas imperceptible provocó un pequeño chirrido, como invitando a una visión más allá de lo que la noche debía permitir. Luego pude oírlo, un eco desde adentro. Bruno, mi nombre. Alguien me llamaba. La voz apenas un susurro arrastrado por el viento helado, pero inconfundible. Un escalofrío recorrió toda mi humanidad, desde la punta de mis pies hasta la raíz de mi cabello. Sin siquiera pensarlo, en un reflejo visceral, mi mirada se lanzó hacia el interior del camposanto, ese que siempre evitaba. Allá, bien adentro, a la derecha del estrecho camino, donde las tumbas se apretaban en una masa indistinguible, estaba, cubriendo una estaca puntiaguda de una reja de metal negro, junto a una cruz de concreto, una cruz olvidada en la penumbra, se hallaba mi casaca, mi blanca e inmaculada casaca, un contraste perturbador contra la oscuridad absoluta del área. Me armé de un valor que no sabía que poseía, un coraje frío que me recorrió como una corriente eléctrica. Como sosteniendo la respiración, levanté el pecho, apreté los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos, y con un paso que se sintió como un salto al vacío, entré. El portón de hierro forjado gimió a mis espaldas, entrecerrándose con un sonido metálico que resonó en el silencio sepulcral. En un pestañear estaba al frente de la tumba. El aire se volvió más denso, cargado con el olor a tierra húmeda y el dulzor rancio de las flores marchitas. Mis ojos, acostumbrándose ya a la penumbra, se fijaron en la cruz de concreto, y allí, extendida sobre el frío barrote, mi casaca, blanca e inmaculada, un faro en la oscuridad. Al retirar la casaca, el roce de la tela contra la piedra me erizó la piel, y entonces mis ojos se posaron sobre la lápida. Las letras, grabadas con una frialdad que helaba el alma, se revelaron ante mí. Una verdad ineludible que se clavó en mi corazón como un puñal de hielo. Inés Tamara Arias Garrido, 1973-1985. Que en paz descanse. El mundo se detuvo. Los sonidos del doyan, el bullicio del parque, las risas de Tamara, todo se desvaneció en un silencio abrumador. 1973, 1985. 12 años. La misma edad que yo. La edad que ella tenía cuando murió.
La casaca se deslizó de mis manos, cayendo suavemente sobre la tierra. El beso, la conversación, la promesa de un futuro, todo se desmoronó en un instante, revelando una verdad cruel y desgarradora. No había sido un encuentro, sino una despedida. No había sido un amor naciente, sino el eco de uno que nunca pudo ser. La historia de Diego y Tamara es un eco melancólico del contraste eterno entre el amor y la muerte, entre la luz efímera de la vida y la oscuridad ineludible del más allá. En la inocencia de un primer beso, en la promesa de una conexión incipiente, se teje la fragilidad de nuestra existencia. Bruno, inmerso en la disciplina de su taekwondo, en la seguridad de su juventud y sus valores, se encontró con una verdad que trascendía la lógica y la razón. El mundo que nos rodea a menudo esconde una oscuridad insospechada, un velo de misterio que se cierne sobre lo cotidiano, los ecos del pasado, las presencias invisibles, la delgada línea entre lo tangible y lo etérico. Son parte de un universo que no siempre podemos comprender. Tamara, una figura etérea, una aparición en la rutina de un joven, se convierte en el puente hacia esa otra realidad. Un recordatorio de que la vida y la muerte danzan en un vals perpetuo. Tarde o temprano, todos nos enfrentaremos a esa oscuridad, a ese velo que se descorre para revelar lo que hay más allá. No podemos escapar de ella. No importa cuán fuertes sean nuestras patadas, cuán sólida sea nuestra disciplina o cuán brillante nuestra sonrisa. La muerte, como un viejo compañero de viaje, nos espera a todos. Pero en esa espera, en los breves instantes de conexión, de amor, de inocencia, encontramos la verdadera esencia de nuestra existencia. El recuerdo de Tamara, su mirada triste y sus bucles rubios, se convierte en una cicatriz en el alma de Bruno. Un recordatorio de que incluso en la penumbra más profunda, la memoria de lo que fue y de lo que pudo haber sido perdura.